Si tienes cripto y vives en España, seguramente Hacienda ya lo sabe. Esto es un dato muy importante y además ocurre que si no las declaras bien, pues vas a poder tener sanciones que son bastante elevadas. Yo te diría que realmente no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque hay una forma legal de optimizar tu fiscalidad en las cripto, sin moverte de España, sin arriesgarte, sin complicarte realmente la vida, ¿verdad? Tengo que decirte que en este vídeo pues voy a enseñar cosas de cómo hacerlo. No voy a hablar de trucos raros, no vamos a hablar de formas de esconder el dinero, no vamos a hablar de estructuras opacas que os puedan poner en riesgo. No, esa no es nuestro asesoramiento, esa no es nuestra operatividad. Nuestra operatividad es poder dormir tranquilo, estar seguro de que estás haciendo las cosas bien. Para ello, pues vamos a hablar de decisiones clave que todo inversor tiene que tomar para moverse en una zona blanca, en una zona de tranquilidad. Eso sí, pagando lo justo, ¿de acuerdo? Pero además pudiendo usar tus ganancias cripto en el mundo real, pudiendo ganar dinero en el mundo real y no decir, tengo el dinero en la nube, tengo mucho dinero, pero yo no sé cómo usar esto y sin que Hacienda te pille. Porque aquí uno de los problemas no es solo pagar impuestos, que es un problema. El problema es ganar dinero con tus criptos, haber generado unos recursos y que esos recursos no los puedas usar como le pasa a muchos españoles. Y si los usas sin hacerlo bien, que luego venga Hacienda, te regularice y te imponga las determinadas sanciones. Así que al final del vídeo te voy a invitar a una masterclass totalmente gratuita donde vamos a ver mucho más a fondo, vamos a ver casos reales, vamos a analizar las situaciones concretas. ¿Estás dispuesto? ¿Sí? Pues sígueme, que vamos allá con la situación que nos encontramos. Lo primero, Antonio Ibarra López me pusieron mis padres cuando nací y yo estudié el combinado que se llamaba de Derecho y Económica, Jurídico Empresarial, lo que hoy sería el doble grado de Derecho y Económica, en su día pues se llamaba Jurídico Empresarial. Y soy por lo tanto abogado fiscal en ejercicio y asesor fiscal con asesoría propia para pyme y autónomos y especializada en criptomonedas desde hace 6 más 3, 9 años, desde el año 2017. Súper, soy inversor cripto, evidentemente me encanta el mundo cripto, lo conozco, declaro mis impuestos dentro de hacerlo bien. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en el año 2017 fui a una reunión de negocios con muchos empresarios y allí aparecieron unos empresarios con una maquinita de minar Bitcoin. Yo no sabía ni eso ni lo que era, me interesé por ello y de esa reunión de negocios acabamos haciendo networking. Yo acabé saliendo siendo el asesor de ellos y ellos acabaron siendo, ¿de acuerdo? O yo acabé siendo inversor con ellos en el tema de la minería de Bitcoin. Ahí empezaron mis incursiones en el mundo cripto. Nuestra pasión, nuestra misión, la finalidad, porque la gente me pregunta, y Antonio, ¿y esto por qué lo haces? Pues mirad, ¿cuántos de vosotros que me estáis viendo no tenéis ni idea de a qué asesor fiscal acudir para que os asesore sobre las criptos? ¿Cuántos de vosotros no tenéis ni idea de que os hagan la trazabilidad y todos los movimientos de vuestras operaciones? Sin esa trazabilidad no hay fiscalidad que podamos declarar. Entonces, hay un problema social en España y nosotros estamos aquí para ayudar a resolver ese problema, para que podáis adquirir formación, conocimientos con todo el tema de los impuestos de las criptomonedas. Así que la escasez de profesionales, la escasez de asesoría, ha hecho que nosotros abramos esta línea dando formaciones gratuitas y generando muchísima comunidad. Tengo un dato que cuento de vez en cuando, que la gente me pregunta y dice, Antonio, ¿es que es cierto que le has dado formación a inspectores de Hacienda? Lo vemos en tu red social en LinkedIn, lo vemos en algún comentario que sale por ahí. Pues sí, en octubre del año 2021, el propio Ministerio de Hacienda, la Dirección de Hacienda me contrató y tuve, igual que estáis aquí vosotros hoy en directo, viendo este vídeo, tuve a 250 inspectores de Hacienda en un macrozoom, os imagináis qué locura, 250 inspectores de Hacienda. Fue un reto, fue una cosa muy bonita, tuvimos 3 horas conversando y hablando de impuestos y yo pues de alguna manera era el que les transmitía un poco esta situación, ¿vale? Así que conozco perfectamente lo que Hacienda quiere, cómo lo quiere y cómo está haciendo las cosas. Tengo que deciros que como inversores cripto que soy en España, seguramente estáis en una de estas 3 situaciones que os voy a comentar. ¿Cuáles pueden ser? Situación 1. No sabéis cómo declarar,
y de hecho no declaráis. Y además pensáis que las criptos que no tributan. Muchas personas están aquí. Otras personas estáis en que estaréis declarando algo, pero seguramente lo estáis haciendo, yo lo llamo con mucho cariño regumal, ¿vale? Regumal. No sabemos si esto está bien, si está mal, nosotros el caso es que queremos hacerlo. Y estáis cometiendo errores sin saberlo. Fruto de lo que decíamos antes, no hay asesores fiscales que os puedan ayudar. Hay muy pocos asesores fiscales que os puedan ayudar. Y seguramente la tercera situación es que estáis declarando bien y seguramente estáis pensando que dice, uy, ¿cuántos impuestos estoy pagando? Esto no puede ser. ¿Cómo voy a pagar tantos impuestos con las criptomonedas? Yo esto no lo entiendo. Si yo no he visto dinero, ¿vale? Entonces, aquí el tema está en que nadie os ha explicado cómo optimizar esta situación fiscal, ¿vale? Así que seguramente estás identificado con alguna de estas tres situaciones y posiblemente lo que te voy a contar en este vídeo pues es para ti si estás en alguna de estas tres situaciones. Vamos a ver las tres zonas de riesgo fiscal cripto y vamos a ver tres decisiones clave que hay que tomar para poder estar tranquilo, para poder cumplir con Hacienda, ¿de acuerdo? Y para dormir con seguridad. Antes de entrar en estas situaciones, quiero que sepas una cosa, muy, muy importante. Hacienda ya sabe que tiene cripto. Venga, Antonio, que yo soy anónimo, ¿qué tal? Lo que dice la gente, que a mí Hacienda no me va a pillar. Yo te diría, Hacienda ya sabe que tienes cripto. No sabrá cuántas tienes, ni cómo las tienes, ni cuáles son, ni todo lo que tienes. Pero que Hacienda ya sabe que tienes cripto, esto no se te puede olvidar. Mirad, mucha gente piensa que las criptomonedas son anónimas. Mucha gente piensa que las criptomonedas son anónimas. Y la verdad es que la blockchain es pseudoanónima. Pero esta no es la cuestión. La cuestión es que si tú estás en España y operas desde España, déjame que te cuente tres puntos, tres situaciones donde se produce el suministro de información. Los exchange por un lado, los bancos por otro y los modelos de información tributaria, los modelos de información de impuestos que hay en nuestro país. Vayamos por partes. Los exchange. Binance, Coinbase, Kraken, B2Me. Bueno, tú estás en los exchange, todos estos exchange que están o regularizados con licencia en España o regularizados en la Unión Europea, todos estos exchange suministran información al gobierno español, al gobierno belga, al gobierno francés, al gobierno alemán, suministran información. Punto 1. En el año 2026, el 1 de enero, hay una normativa en Europa que tienes que conocer que se llama DAC 8, DAC 8. Antonio, ¿cuál es la importancia de esta normativa europea? Pregunta la gente. Pues la importancia no es ni más ni menos que todos los exchanges que están dentro de la Unión Europea le van a suministrar información a cada uno de los países y los países se intercambian entre sí toda la información. De manera que si tú eres españolito y tienes un exchange en Austria y tienes un exchange en Alemania, toda esa información va a ir del exchange austríaco al gobierno austríaco y del gobierno austríaco a la hacienda española. El cruce es automático y esto se va a producir por primera vez en el 2027. La norma ha entrado en vigor en enero del 2026 y cuando termine el año 2026, en el 2027, Hacienda va a tener una cantidad de información cripto tuya espectacular. Siguiente punto, los bancos. Los bancos, ¿cómo habéis entrado la inmensa mayoría de vosotros, por no decir el 90%? Pues el dinero de tu cuenta en el banco aquí en España a una transferencia, a un exchange o desde el exchange comprando con la tarjeta. Más del 90% de los inversores habéis operado de esta manera. De manera que los bancos, tus movimientos de dinero a las cuentas de los exchange les reportan información a Hacienda. Porque la banca no es tonta. La banca sabe que el dinero va a cuentas bancarias extranjeras y esas cuentas bancarias extranjeras de los exchange y las plataformas cripto están fichadas y Hacienda tiene esa información. Y tercera, los modelos informativos. Y estoy hablando de modelos informativos de Hacienda. No estoy hablando de modelos de pagar impuestos. ¿Quieres saber un dato importante? Hacienda no ha hecho en nuestro país ni una ley que nos diga cómo tributan las cripto. No ha hecho la ley para tener seguridad, para saber cómo hacer las cosas. En España tenemos inseguridad de la tributación de la cripto, sin legislación. Pero ahora sí hay leyes
que obligan a informar en modelos de impuestos. Hay una ley que obliga a hacer el modelo 172 a todos los exchanges que operan en España y plataformas, informar de tus movimientos y de tus saldos que tienes durante todo el año, de todos tus movimientos de todo el año y de todos los saldos a 31 de diciembre, modelo 172 y modelo 173. Pero también resulta que hay modelos que tenemos que hacer los inversores, declarando las criptos que tenemos en el extranjero. No es un modelo de pago de impuestos, son modelos informando de las criptos que tienen en el extranjero, modelo 721, ¿vale? Después de todo esto, hay una cosa que tienes que tener muy clara, y es que eso de que Hacienda no se entera, yo creo que eso ya es historia. Bien, esto no significa que tengamos que pagar el 47 o el 50% con los impuestos. Esto significa que hay que declarar bien, que tienes que tener una estructura fiscal óptima para pagar lo justo. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Yo diría que tenemos 3 zonas de riesgo. Sí, zonas de riesgo. Primera zona de riesgo, no declarar nada porque crees que Hacienda no se va a enterar. Este es para mí el error más peligroso, al mismo tiempo que es el error más común, el que repite la mayoría de las personas. Mucha gente piensa, mientras no saque el dinero a mi cuenta bancaria, esto no tiene que tributar, esto no pasa nada. Error, error, totalmente falso. En España las ganancias cripto tributan desde que tú haces los movimientos y las operaciones. No tributan cuando te las llevas al banco, tributan cuando tú estás operando con ellas. Un ejemplo, tú tienes un Bitcoin que has comprado por 20.000 o una fracción de Bitcoin y la vendes por 35. Tu ganancia, muy sencilla, 15. Antonio, no hago nada, no me llevo el dinero al banco, pero cojo el Bitcoin y lo has cambiado a USDT, a USDC, o lo has permutado por otras criptomonedas. Pues estas operaciones hacen que tengas que pagar impuestos. Se llama hecho imponible. No es ni más ni menos que has hecho una operación que está sujeta a tributación. ¿Qué ocurre si no las declaras? Pues que estás cometiendo una infracción tributaria. Muy sencillo. ¿Consecuencia? Pues que Hacienda cuando te pille te va a hacer pagar tus impuestos y sanciones adicionales. Sanciones que van desde el 50% hasta el 150%. Es una barbaridad. Y como premio adicional, la guinda del pastel, intereses de demora durante todo el tiempo en el que no hayas pagado los impuestos. Más cuestiones. Hacienda te puede revisar tus operaciones hacia atrás. Hacienda te puede revisar, se dice en internet, los 4 últimos años. No, eso no es cierto. Hacienda te puede revisar hasta 5 años y 6 meses. Esto seguramente es la primera vez que lo escuchas. Te lo vamos a explicar en esa masterclass gratuita que te invitaremos al final de esta sesión. Así que importante, 5 años y 6 meses. La primera decisión clave, por lo tanto, ¿cuál es? Pues tienes la decisión de decir, yo quiero declarar correctamente, siempre sin excusas. Es tu primera gran decisión. Eso sí, pagando lo mínimo posible. ¿Qué más cosas? Si has cometido errores en años anteriores, Antonio, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pues es posible regularizarlos, es posible evitarte las sanciones, siempre y cuando sepas hacerlo y hagamos las cosas de una manera correcta, ¿de acuerdo? Porque en la ley está previsto que te puedas evitar las sanciones de una forma legal, ¿vale? Segunda zona de riesgo. La segunda zona de riesgo es, estoy declarando algo, pero lo estoy declarando mal y no lo sé que lo estoy declarando mal. Este es otro clásico, esta es otra situación muy habitual, declarar pero haciéndolo mal. Conozco mucha gente que viene a nuestras formaciones y que su ganancia cripto la hacen con el modelo equivocado, la utilizan valores incorrectos o sin aplicar las reglas de valoración. Lo que digo, declaran, pero lo declaran mal. ¿Y cuál es el problema? Pues que hay buena voluntad, pero Hacienda le da igual. Hacienda, si tú has declarado mal, si tú has pagado 1.000 euros y Hacienda te revisa y tienes que pagar 1.800 y te han costado 800 euros, vas a pagar los 800 euros con sanciones. No, pero si yo lo... No, con sanciones y con intereses de demora de la parte que has defraudado, aunque sea sin saberlo. Así que se producen muchos errores a la hora de declarar mal. Primer error, no saber qué modelo usar. Claro, la ganancia y la compraventa de criptomonedas pues van a la base del ahorro, pero es que pueden ir a la base general en el IRPF dependiendo de las circunstancias. Es posible que tengas que declarar el modelo 721 y no lo sabes. Es posible que tengas que meter tus criptos en el impuesto del patrimonio y tampoco lo sepas.
pero es que si estás haciendo staking, lending, esto va a otras casillas de la renta. Si estás haciendo airdrop, ya no tributa igual que las ganancias patrimoniales, van a otra casilla diferente. ¿Se entiende un poquito esto? Incluso puedes tener la obligación de darte de alta en Hacienda y declarar estas criptomonedas como si fuera un empresario. Y entonces poder llegar a tributar hasta el 47 o 50% por tus operaciones cripto. Esto parece que es una barbaridad, parece que es ciencia ficción, pero lo que estoy contando, creedme, que después de 9 años de experiencia con la fiscalidad cripto y con las inversiones cripto, ¿vale?, está la cosa muy centrada. Lo importante es que tú no cometas estos errores. ¿Cuál es otro error cuando declaras mal? Pues otro de los errores que se comete es el método FIFO, el famoso método FIFO. Las primeras criptomonedas que compraste son las primeras criptomonedas que venden, aunque no sea real, aunque no sea cierto, aunque tú las primeras criptomonedas no las hayas vendido y hayas vendido otras que compraste después. Hacienda quiere que tributes por el método FIFO, pero tengo que decirte una cosa, ojo al dato, el método FIFO no es obligatorio en España. Hemos dicho antes que no existe legislación que te obligue a tributar por el método FIFO. Por lo tanto, si no existe norma que te obligue a tributar por el método FIFO, Hacienda es la que quiere que tributes por el método FIFO, pero no existe una ley que te obligue. Si tú estás en Andalucía, si estás en Valencia, si estás en Barcelona, si estás en Madrid, tú tienes libertad de elegir el método de tributación que tú quieras. Hacienda solo ha hecho una consulta y ha dado su opinión, pero la opinión de Hacienda no es una ley que nos obligue. Tener esto muy importante. Aquí hay mucho margen de planificación para ahorrarse impuestos. Repito, aquí hay mucho margen de planificación para ahorrarse impuestos. Y otro tercer error cuando declaras. Otro tercer error cuando declaras es no tener la información que respalde tus operaciones. Se conoce como no tener tu trazabilidad hecha, no tener tu informe de operaciones. Claro, porque cuando tú declaras, Hacienda quiere que declares la fecha de compra, el importe comprado, las unidades compradas, el valor de compra, la fecha de venta, las unidades vendidas, el importe de venta. Hacienda quiere todos esos datos. Te pregunto, ¿los tienes? ¿Tienes más de 100 operaciones? ¿Tienes más de 500 operaciones? ¿Tienes solo 30 operaciones? ¿Llevas toda esta información trazada y ordenada? Si no la tienes, pues vas a tener un problema. Ante un requerimiento, ante una inspección, no te vamos a poder defender. Y cuando te viene un requerimiento, cuidado, Hacienda te deja 10 días. Así que en 10 días tienes que solucionar todos tus problemas. Por lo tanto, prevenir y anticiparse también es planificar tus impuestos. Y luego ya ni siquiera hablamos de la información que dan los exchange, que no la están dando de forma correcta y que muchos asesores cuando les llega la documentación de tu exchange no saben cómo proceder porque no saben hacer la trazabilidad y hacer la gestión. Aquí surge una decisión muy potente que yo te tengo que comentar. ¿Quieres declarar bien? Pues hazlo con el modelo correcto, rellenando las casillas correctas, haciendo los cálculos correctos y teniendo tu documentación correcta. No improvises. Las improvisaciones para Hacienda son problemas, errores y sanciones. Y luego tenemos nuestra tercera zona de riesgo. Vamos por la última. Tercera zona de riesgo. Estoy declarando bien, pero yo creo que estoy pagando más impuestos de los que tengo que pagar. En la anterior zona era declaras, pero declarabas mal, menos. Y aquí declaras y estás declarando seguramente pagando de más. Y la verdad es que no sabes por qué. Y muchos inversores estáis pagando impuestos de más y por lo tanto estáis perdiendo dinero, miles de euros. Luego viene la planificación fiscal. ¿Invierto como persona física? ¿Invierto como una sociedad? ¿Cuántos impuestos se pagan como persona física? ¿Cuántos impuestos se pagan por la sociedad? No, con la persona física se paga un 19-21%. ¿Por qué? ¿Tú sabes que con la persona física puedes pagar por tus criptos un 47-50%? ¿Lo sabías? Ya lo sabes. Entonces, si tengo una sociedad, pues parece que con la sociedad vamos a pagar a un 23-25%. Sí, efectivamente, la sociedad no paga el 47-50%, solo paga un 23-25%, incluso 21%, dependiendo de las circunstancias. Pero yo tengo que decirte una cosa, el dinero lo tiene la sociedad, no lo tienes tú en tu bolsillo. Si luego quieres llevarte el dinero de la sociedad de tus criptos a tu bolsillo, vas a tener que volver a tributar como reparto de dividendos. Así cuidado que la fiesta te puede costar más de un 40% en impuestos en la tributación sociedad con el socio. Así, es muy importante comprender la fiscalidad. Yo cuando empecé con la minería cripto tenéis que saber que la minería tributa
como actividad económica, como si fueras un empresario. Y esa actividad de empresario te puede llegar a tributar impuestos como persona del 47 al 50%. Entonces, hay que planificar la situación, hay que ir a tu caso concreto. Depende de tu actividad, depende de tu situación familiar, depende del tipo de negocio, depende de los riesgos que quieras asumir, el tributar de una forma o de otra. Así que hay una tercera decisión clave: elegir la estructura fiscal adecuada a tu volumen, a tu perfil, a tus objetivos, a tu sentir, no dejarte llevar por lo que hacen los demás o por lo que te diga alguien. Eres tú el que tienes que tomar esas decisiones. Y hay un concepto que aplico a todos mis clientes cripto y que viene de una conversación que hace mucho tiempo tuve con otro asesor cripto. Yo lo llamo el triángulo fiscal. Un triángulo tiene 3 puntos, 3 vértices, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 3 vértices del triángulo? 1. Vivir en España, quedarte en España, tu familia, tu vida, tu entorno. Segundo, un gran ahorro fiscal, pagando muy pocos impuestos, pero con mucho riesgo. O, tercer vértice, riesgo cero, todo legal, todo transparente, cero problemas con Hacienda. ¿Qué es lo que ocurre en este triángulo? Que solo puedes coger 2 de los puntos. Si te quedas en España y quieres riesgo cero, pues vas a pagar impuestos, evidentemente. Si lo haces bien no tienes por qué pagar el 47, pero vas a pagar un 19-21%. Tú sabrás si estos son muchos o pocos impuestos, quedarte en España y pagar un 19-21%. ¿Vale? Opción 2, te quedas en España, pero quieres un gran ahorro fiscal, pues vas a tener que asumir muchos riesgos. Vas a estar en una zona gris, una zona con estructuras complejas, con posibles regularizaciones, con rollos que te van a contar de montar una LLC en Estados Unidos y que eso no tributa, con todos los bulos que hay por ahí, que seguramente este tipo de estructuras no son para ti, porque no se acomodan a tus circunstancias concretas. ¿Vale? Y si quieres vivir en España con riesgo cero, ¿de acuerdo? Pues tienes que asumir otras consecuencias. No hay atajos mágicos. Tu trabajo, pues decidir qué vértices quieres. España con riesgo cero, España con gran riesgo. Y coger tu estructura. Y aquí es donde realmente entra la planificación fiscal real. No se trata de montar una sociedad sin más, se trata de ver cómo evoluciona tu caso, simular los escenarios y planificar las decisiones. Vamos a recapitular rápido. Hemos visto que hay 3 zonas de riesgo. No declarar nada porque crees que Hacienda no te va a pillar, esto es súper peligroso. Declarar algo, pero hacerlo mal, con los modelos incorrectos, con cálculos incorrectos, con utilizaciones incorrectas. Y declarar bien y estar pagando más impuestos de los que te tocan por desconocimiento. También hemos visto que hay 3 decisiones clave. Declarar correctamente siempre, sin excusa. Perfecto, gran decisión. Declarar bien con el modelo correcto, con el método correcto y con la documentación correcta. Fantástico. Y tercera decisión, elegir tu estructura fiscal, de si invierto como inversor, de si invierto como sociedad, de si como inversor qué tipo de inversiones hago. Hemos visto que la minería tributa hasta el 47-50% y por lo tanto elegir también qué inversiones hace. Como hemos dicho, en cripto el mayor riesgo no es pagar impuestos. El mayor riesgo es ganar dinero, tener dinero y no poderlo usar para comprarte un coche, comprarte una moto, para dar la entrada para un piso, porque no sabes cómo hacerlo y Hacienda te va a poner sanción. ¿Y el segundo mayor riesgo? Pues pagar más de lo que deberías por desconocimiento, por ignorancia. La ley dice, la ignorancia de la ley no te exime de tu cumplimiento. Es decir, tú eres un ignorante y desconoces, pero la ley tienes que cumplirla exactamente igual. ¿Vale? Así que riesgos, ambas situaciones se resuelven con lo mismo, con una planificación fiscal seria, hecha por alguien que sepa de criptos de verdad, haciendo una trazabilidad que sea correcta y planificando tus impuestos y anticipándote a tus impuestos. ¿Vale? Todo lo que hemos visto hasta ahora son conceptos generales, es la explicación global de lo que ocurre. La fiscalidad cripto evidentemente es compleja y cada caso es distinto. Lo que funciona para alguien que tiene 5.000 euros en Binance no funciona igual que para alguien que tiene 200.000 euros y opera desde 4 años. O no funciona igual para una tercera persona que esté empezando ahora mismo. Lo que tiene sentido para un inversor pasivo no tiene sentido para un inversor que es activo, que hace trading, que hace hidro, que hace minería. Cada uno necesita su circunstancia concreta. Por esa misma razón, cada domingo a las 7 de la tarde
Y además, cada martes a las 7:30, 2 días, domingo y martes a las 7 y a las 7:30, doy una masterclass en directo hablando de impuestos cripto, hablando de trazabilidad y hablando de gestionar. ¿Vale? Vemos casos reales, vemos simulación de escenarios, respondemos dudas en vivo, hablamos de cómo declarar cada tipo de operaciones, compraventa, staking, lending, los hydros, los NFT. Hablamos de cuándo tiene sentido montar una sociedad para operar con cripto. Hablamos de cómo sacar el dinero de tus inversiones sin que te caiga Hacienda encima. Hablamos de qué hacer si ya cometiste errores en años anteriores. Y hablamos de cómo aplicar tu triángulo fiscal de forma correcta. La masterclass es totalmente gratis y al final siempre hay espacio para preguntas, siempre hay espacio para preguntas. Si quieres apuntarte, te voy a dejar el link aquí debajo, ¿de acuerdo? Para que asegures tu plaza. Son plazas totalmente limitadas, con preguntas en directo. Nos vemos en la masterclass. Y una cosa muy importante, si este vídeo tiene sentido para ti, pues puedes darle al like, puedes suscribirte y lo más importante, a ayudar a otras personas a que lo vean, que ayudando a otras personas estás ayudando al canal, me estás ayudando a mí, te estás ayudando a ti porque te tienes que sentir súper a gusto y estás ayudando a otras personas, seguramente están en esa zona de riesgo y el enlace y el vídeo les va a reportar una gran satisfacción. Chao, chao, nos vemos el domingo, nos vemos el martes.